3. Venga, el aire y ya estamos grabando. Va, gente, que os conozcan un poquito, ¿no? Y que vean que no estamos aquí solo, Bea y yo. Si no hay un amplio equipo por aquí. He estado de ayer y toda la mañana de hoy corrigiendo aquí con nosotros el examen PIR. Hay gente que viene de Barcelona, gente que viene de Valencia, de Málaga, de todos los sitios de España. Y todo para tener el PIR aquí lentito y que tengáis pues las mejores respuestas posibles. Y para en el día de hoy pues la mejor tutoría del mundo. Muy bien. Bueno, yo que ayer muchos de vosotros pues disfrutasteis de nuestras chuches y yo creo que fue un exitazo, según me comentan en algunos de nuestros alumnos. Pues esperemos que pues cosas como estas pues las podamos repetir en un futuro. Y bueno, pues agradeceros a los que habéis confiado en nosotros en este primer año, porque principios pues no son fáciles y vosotros pues habéis tenido la valentía de confiar en nosotros. Así que antes de empezar la tutoría, os quiero dar desde APIR las gracias por confiar en nosotros en este año. Vale, muy bien. Venga. Bueno, hala, fuera. Venga, fuera. No lo creáis, los que acabamos de coger en la calle. No hay que hacer gusto. Venga. Tutoría, aquí estamos, ya la tutoría, fenomenal. Pues voy a poner ya a comentar lo que fue el examen PIR de ayer. En líneas generales, pues ha sido pues un examen en el que no ha habido muchas sorpresas, pero en ciertos aspectos al PIR del año pasado, algo más complejo en algunos puntos, y vemos pues que se mantienen algunas inercias. Se le sigue dando bastante importancia a la parte de clínica, a la parte de tratamientos. Que decir que nosotros tenemos un buen manual, ¿no?, de tratamientos y unos muy buenos profesores que dan esa asignatura de tratamientos y que esperemos pues que ha ayudado en este año en el examen. Hemos habido pues un poquito de cadencia, ¿no?, en algunas áreas, como por ejemplo desarrollo, quizás. 4 o 5 preguntitas. Y con respecto al DSM-5, pues no ha habido nada, o sea, no ha habido nada reseñable, ni en el MIR ni en el IR. Es decir, que el DSM-5 parece que en España todavía sigue sin existir. Con lo cual, vamos a seguir viendo pues qué es lo que pasa de aquí en adelante. Vea, voy a dar el honor de que sigas hablando tú. Guay. Tengo que gritar y para taparle, a ver cuando habla. ¿Tienes esto? Pues gracias del testigo para este rato. Yo luego le iré cediendo a otros profesores y así vengo representación de todos, ¿vale? Pues, a ver, esto nunca quiere funcionar, ¿eh? Es que a ti siempre te pasa lo mismo. Bueno, tenéis un diagrama de quejitos de estos estupendos que estudiáis. Pues, ¿la aplicación para qué? Distribución de preguntas del examen PIR, ¿vale? Veis 2 áreas especialmente sobredimensionadas, la que tiene que ver con tratamientos. Con tratamientos hacemos referencia a intervención tanto en adultos como en infanto-juvenil, como en ámbito de salud, ¿vale? No hacemos distinciones, pertenecen todos a la asignatura de tratamientos. Y la clínica hace referencia a todo lo que tiene que ver con trastornos y síndromes en adultos, que ver con criterios diagnósticos, epidemiología nos han respetado mucho, creo que no han preguntado nada de epidemiología. El año, modos explicativos, bueno, pues cuestiones relacionadas con lo que es parte más, lo que tenemos habitualmente en la parte de clínica, ¿no? El año pasado la evaluación creo que tuvo 29 preguntas, este año 27, más de ámbito clínico, ¿vale? Que ámbito puramente académico de estudiarse el Belloc, el Moreno Roseto, similares. Buena representación, psicopatología también, y las que hemos visto que van cayendo, Sofía tenía poquitas preguntas en los últimos años, desarrollo muy poquitas, además se han hecho esperar muchísimo hasta el final, es como el premio gordo, hasta el final este año no ha salido, ¿vale? Expectal sigue teniendo sus 10 preguntitas de representación y además este año con una dificultad considerable, ¿vale? Estas van a ser representativas de cara a la obtención de plazas.
Y salud vuelve a coger fuerza, ¿vale? Salud, aquí nos estamos referencia exclusivamente a preguntas relacionadas con ámbito de salud, nada de intervención sobre salud, nada de tratamientos, pura y dura, ¿vale? Lo que tiene que ver más con enfermedades, cefaleas, cositas así, ¿vale? Vamos cogiendo ahí peso. Infantil se nos queda pírrica, infantil la parte de criterios diagnósticos, epidemiología, comorbilidades, pero infantil tiene mayor representación en tratamientos, especialmente lo que tiene que ver con enuresis, les sigue gustando mogollón, ¿vale? Y un toque que vemos de este examen PIR, pues que como ha anticipado Giro, ¿no? La dificultad pelín más elevada que la del año pasado, ¿vale? Pero sobre todo porque lo que nos hemos encontrado en la redacción de las preguntas es que están redactadas en un perfil mucho más clínico que académico. ¿A qué nos referimos con ello? Pues que personas se presenten al PIR con un poquito de experiencia clínica, hay muchas preguntas que sin haber estudiado las sacan, ¿vale? Mientras que quien tiene menos experiencia clínica o no la tiene, va a tener dificultad para ubicar literalmente según qué cosas en manuales de referencia, ¿vale? ¿Además qué ha pasado? Pues eso nos obliga a utilizar más estrategias de donar, de descartar opciones, mucho más que estrategias relacionadas con me aprendo de memoria tal clasificación la otra, y entonces no, pues por un lado, pues eso, va teniendo ese perfil más clínico, pero no solo en la parte de intervención que se ha visto mogollón, en la parte de evaluación también, una opción mucho menos universitaria, por así decirlo, mucho menos de Moreno Roset, perdona, de Fernández Ballesteros Roset, y mucho más centrada en cómo evaluar distintas cosas en distintos trastornos, no con pruebas validadas, sino un poco más de razonar, ¿vale? Tratamientos aumenta, clínica y desarrollo, como os hemos dicho, para abajo, y las de experimental han sido especialmente relevantes, creemos que van a ser especialmente relevantes por su alto poder discriminativo este año, ¿vale? Yo voy a contaros un poquito, el DSM-5 ha dicho Giro que no aparece como contenido de pregunta, más allá de, según DSM-4 TR y DSM-5, ¿vale? Que ya nos hicieron el año pasado, pero sí que hemos descubierto, hemos identificado algunas preguntas en las que algunas opciones de respuesta hacen referencia sin decirlo a DSM-5, ¿vale? Con lo cual, no están preguntando a saco, pero ya sabiendo bien DSM-5 podríamos haber descartado bastantes opciones de respuestas de bastantes asignaturas, ¿vale? Luego comentaremos algunas. Ya abordar un poco la parte de lo que nosotros consideramos clínica, ¿vale? Que tiene que ver sobre todo con D4, DSM-5, trastornos, epidemiología, comorbilidades. El modo de hacer la tutoría va a ser como pregunta a pregunta en 2 horas, lo teníamos realmente complicado, que la plantilla ya la tenemos corregida, están terminando de subir datos al escribir y a partir de las 6 podéis meter vuestra versión. Tenemos que tener en cuenta que vamos a ver de cada asignatura las más representativas. Los números que tenéis corresponden con versión 0. Como os digo, en el EstimaPIR vais a tener para poner vosotros vuestra versión y transcribir directamente vuestra plantilla, ¿vale? Ya lo tenemos versionado, tenemos un equipo que son unos cracks y han currado un mogollón para hacerlo, ¿vale? Si cuando terminemos de ver las distintas asignaturas queda alguna pregunta por resolver, al final abrimos algún urno, ¿vale? Para consultar dudas, ¿vale? Bueno, yo he elegido como las más representativas, quizá a lo mejor las un poco menos técnicas y más de razonar, ¿vale? De clínica, ¿cuál de las siguientes es una de las dificultades en la evaluación de los trastornos de conducta alimentaria? Bueno, pues está un poquito en un simulacro, estuvimos hablando con nuestros chicos de carácter egosintónico, la sintomatología de alimentación, pues por ahí van los tiros, ¿no? Las pacientes con trastornos de alimentación tienden a minimizar, ocultar sus problemas, por lo tanto a veces o nos lo dicen explícitamente en consulta, especialmente las bulímicas que pueden mantener normopeso, o puede que se nos pase desapercibido, ¿vale? En esto pongo que no había demasiada complicación. Para codificar semáticamente la información se encuentra deteriorada en qué enfermos. Y aquí hemos repetido 1000 veces, cuando tengáis una de estas que no caáis, mirad las opciones de respuesta. Sea que te pongan 4 opciones, de las cuales 3 tienen sobre todo afectación subcortical y solo una cortical, ¿vale? Obviamente, quien sabe mucho Alzheimer
los sabe, aquí empiezan todos los problemas para codificar semánticamente, por ejemplo, para nominar y demás, todo de disnomia y anomia, pero quien no hubiera podido tirar, ¿vale?, de lo que sabemos de corticales versus subcorticales. Ver si hay forma de saber qué pregunta es en cada versión. No sé con versión 0, pero vosotros podéis subir al Estimapir la versión vuestra, ¿vale? Y ahí es donde vais a tener los resultados de vuestra plantilla y en cada asignatura codificar cuál es la respuesta, ¿vale?, para vuestra plantilla, ¿vale? Es versión 0, a todos, porque me lo estáis preguntando, este número corresponde a versión 0. Probablemente ninguno de vosotros la tenga, salvo que la liada para en el examen no estuvieran listas o demás, ¿vale? Esto es versión 0, que es la plantilla con la que hago en los próximos años, cuando seáis profes de APIR, ¿vale?, trabajar sobre estas preguntas, con esta numeración. Otra de clínica que es así interesante, que el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, y aquí quienes tenéis experiencia haciendo el PIR, ya pensando, mierda, me dice DSM-4 ni DSM-5, o en el DSM-4 era que los disociativos, los síntomas disociativos estaban en el estrés agudo, pero no en el estrés postraumático, pero en el DSM-5 va a haber las opciones de respuesta, se eliminan solas. El acontecimiento, el criterio A, no hay diferencia en uno y otro, acontecimiento mente traumático, ¿vale? Presenta síntomas disociativos, mierda, mi mismo temor, ¿qué contesto? ¿DSM-4, DSM-5? Nada. ¿Por flashback son un síntoma disociativo? No, ¿son síntomas de qué? De reexperimentación. Uy, anula esta respuesta. A es la misma, pero diciéndome que en vez del estrés postraumático, que está ahí, pero no en el estrés agudo, pues también la anulo. Oye, ¿y la duración de los síntomas? Ahí claro que sí, ¿no? Menos de un mes en el estrés postraumático, duración de un mes en el, menos de un mes en estrés agudo, más de un mes en el estrés postraumático. Esta era de leer, ¿vale? Es leer. Opción a la 4. ¿Ansiedad generalizada una frecuente comorbilidad? Pues es que nos das ganas de impugnarlas, ¿vale? Vosotros impugnarnos en función de lo que termine diciendo la plantilla definitiva. Pero aquí realmente hay dos opciones, consumo de sustancias y depresión, que el DSM-4 las señala como máxima comorbilidad con la ansiedad generalizada. Nos vamos a decantar para nuestra plantilla el Estimapir por la 4, digo la 3, la depresión, por la simple razón de que en el DSM-4 y en el DSM-5, cuando hablan de comorbilidad de ansiedad generalizada, nombran antes los trastornos afectivos en los que se incluye depresión mayor, ¿vale? Bastante antes de lo que nombran los trastornos por consumo de sustancias, ¿vale? Por lo tanto, bueno, esta será como todo. Quien haya contestado depresión no intentará impugnarla, quien no haya contestado trastornos de consumo de sustancias lo intentará, así dice en la plantilla, ¿vale? Nosotros consideramos las dos correctas, pero vamos a dar en la nuestra la 3, por ese criterio que os digo que vamos a seguir, ¿vale? De que aparece con prioridad en el DSM-5. Más, ¿cuál de las siguientes situaciones no puede ser considerado un estímulo fóbico en una fobia específica? Bueno, pues 3 primeras, no sé, pues relacionadas a la sangre, inyecciones, daños, ¿no? Las que pueden derivar en vómitos dentro de las no especificadas u otras, ¿vale? La atragantarse y demás, situaciones ambientales naturales por las fobias ambientales. ¿Cuál? La separación de figuras de apego no es un estímulo fóbico de una fobia, constituye el centro central de lo que tiene que ver con la ansiedad por separación, ¿vale? ¿Cuál es el trastorno de personalidad del DSM-4-TR que no aparece en la sección de trastornos de la personalidad de la CIE? El esquizotípico. El esquizotípico considera el trastorno esquizotípico dentro y lo clasifica y pone ahí los criterios diagnósticos dentro de lo que tiene que ver trastornos psicóticos y esquizofrenia. El D5 lo está copiando, pero lo nombra en esquizofrenia, lo sigue manteniendo en trastornos de la personalidad. Pero la CIE, el esquizotípico, está dentro del ambiente psicótico, ¿vale? De los trastornos del espectro psicótico. Hoy los trastornos intrínsecos del sueño. ¿Qué disgusto nos han dado este año? Acaban, ¿vale? Os digo de dónde están sacadas estas preguntas. Aparte de las clasificaciones de CM y CIE, existe una clasificación que se llama Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, la ICDS, que clasifica en trastornos, disonias, parasomnias, trastornos relacionados con otras circunstancias, ¿vale?
Pues de las disomnias, dice lo extrínseco de lo intrínseco, dentro de lo extrínseco está todo lo relacionado con la higiene del sueño, ¿vale? Cuando corrijáis vosotros, como os daremos los comentarios, vais a la opción de valorarlo, ¿vale? La clasificación internacional de los trastornos del sueño. Hay preguntas relacionadas con los somniloquios también al respecto, ¿vale? Que la va a ver. Me estáis preguntando en esta pregunta anterior la higiene inadecuada del sueño, la 1, ¿vale? Confirmadísima. ¿Qué tipo es típico en la psicosis de tipo esquizofrénico de aparición tardía? Y aquí le digo que si alguno no reconocía alguna pregunta, ¿vale? Que le sonaba rara, parafrenias y demás, él se han cebado a preguntar del Vallejo Ruilova, de psicopatología y psiquiatría, ¿vale? Está sacado de allí, las delirios, la esquizofrenia de inicio tardío, los hace referencia sobre todo esta que aparece en viejecitos, son delirios de perjuicio muy particulares, que se llaman delirios de paramentos, ¿vale? Son unos delirios en los que el contenido es pues que alguien me está intentando molestar de alguna manera, normalmente un vecino que mueve los muebles para que hace y hacerme ruido y fastidiarme, o que trabaja con gas o con sustancias nocivas que me pueden estar afectando a mí, ¿vale? Es una pregunta extraída del Vallejo Ruilova, delirios de paramentos, una de las características importantes de la esquizofrenia de inicio tardío. La respuesta correcta, 4. Otra internacional de los trastornos del sueño. Los somniloquios son parasomnias. Otro que estábamos hablando de la higiene inadecuada estaba dentro de las disomnias, ¿vale? Las parasomnias se clasifican dentro de... están los somniloquios, en esa clasificación de lo que os hablo, están en trastornos intrínsecos del sueño, ¿vale? Creo que si no me estoy ahora, que me ha venido la corregida hace un ratillo, ¿vale? Pero, no, perdón, me he equivocado yo ahora. Y apunte esa. Tras la transición sueño-vigilia, ¿vale? No llama somniloquio. La respuesta correcta es la 3. No somniloquios, lo llama trastornos de la comunicación nocturna o trastornos nocturnos de hablar y cosas así. No habla somniloquio, pero hace referencia a eso. Respuesta correcta, los somniloquios son parasomnias que se clasifican el trastorno de transición vigilia-sueño según la clasificación internacional de problemas del sueño, ¿vale? Que sí se caracteriza por una somnolencia diurna excesiva que puede durar varias semanas y desaparece de forma espontánea, pues sabemos que Pickwick es el que está asociado con obesidad, ¿vale? Y problemas respiratorios. Bernik-Korsakoff está relacionado con síndromes amnésicos. La única duda es, mierda, ¿Guélineau qué es? ¿Guélineau qué es? Guélineau es otra forma de hablar de narcolepsia, ¿vale? Y la narcolepsia no cede de forma espontánea. En cambio, el síndrome de Klein-Levin es pacientes que de forma episódica tienen episodios de hipersomnia, hiperfagia, hipersexualidad, sí, ¿vale? La oferta, la 4. Pregunta. Bueno, supongo que os lo habéis jugado entre la 1 y la 4, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es la proporción de pacientes con anorexia que desarrollan bulimia nerviosa? Es un dato extraído del manual de trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos de Concha Perpiñá, ¿vale? En torno al 50% de los pacientes, ¿vale? Sacado de ese manual de Perpiñá. ¿Vale? 1 es la correcta. Son más las que al salir del examen nos ibas preguntando. Ocurre un suceso traumático, el riesgo de mayor cronificación de los síntomas se da cuando, pues si el momento del trauma uno empieza a disociarse, ¿vale? Una anestesia emocional, luego todo eso dificulta el procesamiento del trauma y la posterior exposición, imaginación al acontecimiento traumático, ¿vale? La opción correcta, la 2. Y las que hemos considerado así a lo mejor más relevantes las hemos comentado. Si queda una duda, al final comentamos más de clínica, ¿vale? Le voy a pasar el testigo a mi compañera Angélica, que se va a encargar de comentar algunas preguntitas que nosotros consideramos infanto-juvenil, ¿vale? Seguro uno la conoce, que os habéis tenido la suerte de que os dé clase. Pues con ella os dejo y luego en un rato nos vemos. Okay. Bien, gracias.
Lo dejo puesto. Si quieres bajar. Le doy así. Vale. Vale. Pues soy Angélica, soy profesora de infantil de Andalucía, de alguna sede de Andalucía. Ya con, bueno, como ya ha dicho mi compañera, han reducido bastante las preguntas de infantil este año y he elegido 3 por ser un poquito más así. Si alguna duda tenéis de infantil que no en estas 3, pues la comentamos después. ¿Vale? Enunciado correcto sobre el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un trastorno que no implica ningún trastorno del lenguaje, ¿vale? Ni a la hora de expresar el lenguaje, ni a la hora de recibir el lenguaje no hay ningún tipo de déficit, precisamente porque los niños hablan en unas situaciones sí, en otras no, por lo tanto, la 1 y la 2 se autoeliminan, por definición, que es el trastorno. Además, bien, si vemos la 1 y la 2, si los niños con este trastorno no poseen habilidades lingüísticas normales, o sea, si la 1, la 2 también como que se autoeliminan también, ¿vale? La 2 no podría ser cierta, ¿no? Esto de la 3 y la 4, bueno, sabemos, vamos a dar por correcta la 4, ¿vale? Su inicio suele ser antes de los 5 años de edad, porque así lo dice el DSM-4, y no aparece en el ámbito familiar ni de primer ni segundo. Es una respuesta bastante estricta, podría aparecer en el ámbito familiar, asociado sobre todo a conductas oposicionistas, ¿no? Pone el DSM-4 como criterio que suele aparecer más en el ámbito diferente al íntimo, pero nos parece una respuesta bastante estricta y antes que podría ocurrir también con la familia. Aquí. Nocturno, los escapes de orina se producen habitualmente aunque se puede producir en cualquier momento de la noche, lo más habitual y el típico, sí, porque nos están preguntando por eso, es el primer tercio de la noche, ¿vale? No sé si aquí no había o sea, te lo tienes que saber, no hay ningún tipo de razonamiento que puedas hacer. Simplemente sí que cuando podéis dudar entre la 2 y la 4, sí que la manera de preguntar no va a ser habitualmente en toda la noche, ¿no? Porque está por algo típico que suele ser algo como más restringido. Bien, si no estabais muy seguros, se podría intuir, ¿no? Por la manera de preguntar. Desafiante implica un patrón de conducta desafiante, discutidor, acompañado de indiferencia afectiva. No hay indiferencia afectiva en este trastorno esto es más del trastorno disocial. En el trastorno hay mucha irritabilidad, mucha cólera, y esos son emociones, esos son afectos. No hay indiferencia afectiva, sino todo lo contrario, ¿no? Se considera grave cuando los síntomas aparecen en 2 entornos diferentes. Aquí está haciendo referencia al DSM-5 de manera indirecta. El DSM-5 hace unas especificaciones de gravedad. Sería moderado si aparecen los síntomas en 2 o más entornos y sería grave si aparecen en 3 o más entornos, por lo cual no podría ser, pero nos facilitaría haber estos criterios de gravedad a lo mejor del DSM-5 para poder eliminar la 2 como opción correcta o posible. Es un trastorno heterogéneo que se acompaña de problemas de comportamiento, regulación del humor y de las emociones, eso a priori no que hubiera rechazado, ¿no? Más prevalente en niñas que en niños, bueno, ya sabemos que todos los trastornos de conducta son más prevalentes en niños, aunque es verdad que en la pubertad sí que se iguala, ¿no? Pero aquí estamos hablando de niños, ¿no? Entonces la 4 es fácil de descartar. Entonces, bueno, pues nos quedamos con la 3, ¿vale? Y turno a mi compañera Meli, ¿vale? Que no sé por qué hace salud. No sé muy bien qué me... ¿Sí? ¿Está bien? No. Vale. Bueno, yo soy Meli y doy algunas asignaturas, entre ellas salud, tratamiento, psicoterapia y desarrollo. Os comento un poquillo de salud, como ha dicho Bea. Este año hemos tenido un repunte de esta asignatura, han caído bastante, unas más de las que las convocatorias anteriores. Y vamos a comentar solo esta pregunta, ¿vale? La 180, que pregunta por un cuestionario que no habéis
los manuales de referencia al uso, ¿vale? Hemos estado echando un vistacillo y lo hemos encontrado, está especializada y precisamente lo que hemos encontrado que no mide este cuestionario es el bienestar espiritual, ¿vale? A pesar de ser un cuestionario que se utiliza en cáncer y este ámbito está se estudia, ¿no? Y se evalúa mucho en esto y se trabaja mucho con esto, pero en este caso es uno de los factores que no evalúa este cuestionario. Lo demás estaría excelente. Pasamos por la de tratamiento, que también la voy a comentar yo, ¿vale? Ya sabéis que ha sido, bueno, de la parte más, de la asignatura más preguntada, yo creo una de las más preguntadas, 45 preguntas. Hemos seleccionado unas 10, una cosa así para comentaros, ¿vale? Por su relevancia, porque creemos que a lo mejor puede generar un poco más de dudas y demás. La primera de ellas sería el programa Este programa es recogido en algún manual de herencia, es un tratamiento grupal, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta sería la 3, exclusivamente grupal. Es de corte físico, por tanto también se descartaría la pregunta, por ejemplo, de por espacio y la transferencia. O por ejemplo, ¿no? Que ya recordáis que los formatos de individual, grupal y consulta telefónica es propio de otras tareas para el trastorno límite de personalidad, pero para esto, ¿no? Concretamente sería para la del INE, la conductual. Vale. Pues vamos a esta. ¿Cuál de estos elementos puede poner en riesgo la terapia cognitiva del TOC? Sabemos que la respuesta que es válida sería la 2, ¿vale? Que el terapeuta se convierta en fuente de reaseguración y permita, pues eso, neutralizar las dudas, las obsesiones que tenga el paciente y, por tanto, aumentar, ¿no? la sintomatología obsesiva, ¿no? Ay. Pasamos en el tratamiento de trastorno de ansiedad generalizada. Aquí apostamos por la opción 4, pero sí que es verdad que en nuestro manual aparece referencia tanto a no se hace referencia, ¿no? O sea, que podría ser tanto la 1 como la 4, pero vemos que sería más correcta la 4 porque en los últimos estudios, sí que en los estudios más recientes, sí que se ve que realmente hay una superioridad de la terapia cognitivo-conductual con respecto al tratamiento por benzodiazepina, ¿vale? O sea, que optamos porque sea la respuesta, la opción 4. Ya veremos lo que nos confirma la comisión. Luego, con respecto al modelo metacognitivo del tratamiento psicológico del TAS, las preocupaciones del tipo 2 sería la 2, ¿no? La respuesta correcta, es decir, la preocupación sobre los propios procesos y sucesos cognitivos. Las preocupaciones son preocupaciones, ¿no? También del TOC, la terapia cognitiva del TOC, ¿con qué tipo de obsesiones resulta más importante cuestionar la excesiva importancia dada a los pensamientos? Función, pensamiento, acción, tipo moral y probabilístico. Esta es una respuesta que nos ha costado bastante encontrar los manuales de referencia. Por lógica y razonando, creemos que la respuesta que se va a dar por correcta va a ser la 3, las obsesiones autógenas. Recordad que estas obsesiones autógenas son aquellas que tienen que ver con temas pues, tipo así un poco más, no sé la palabra, ¿no? Pero con temas de sexualidad, de violencia, temas así más escabrosos, normalmente no van acompañados de compulsiones verbales, sino que se va acompañado son de compulsiones mentales. Creemos que sería la correcta porque, claro, bueno, con este tipo de estrategia, o sea, para que el paciente entienda que el hecho de que tenga esas obsesiones no significa que vaya a pasar, ni que significa que por derecho pensarla la persona, ni nada de eso, ¿no? Por tanto, creemos que cuadra más con esta que con otras compulsiones, o con otras obsesiones, que van con compulsión y por tanto el trabajo es con las compulsiones, no tanto con las obsesiones. Con respecto a esta pregunta, respecto a la generalización de las habilidades sociales aprendidas en el tratamiento de la esquizofrenia, ¿qué afirmación es correcta? También ha generado un poco de debate entre las profes de tratamiento. Ahora creemos que sería la opción 4, ¿vale? La que se va a dar por válida. Porque ya sabéis que una de las dificultades de los programas de tratamiento, de entrenamiento en habilidades sociales con este tipo de pacientes es que a la hora de generalizarlo los pacientes lo aprendido no lo ponen en su ambiente natural, ¿no? Herman, ya sabéis que hizo muchos programas, pues los módulos SIL, bueno, algunos programas mejorando un poco la idea de que lo aprendido se pueda generalizar en el ambiente natural del sujeto. Dentro de esto, este autor lo que tenía en cuenta sería eso, trabajar con aquellos profesionales, familias, asociaciones a las que pertenece el paciente y en el que se desenvuelve el paciente, con la de que estos agentes también pudieran reforzar aquellas habilidades que han aprendido en
en la terapia, ¿vale? Por tanto, optamos por un 4. El tratamiento se recomienda para el trastorno de la conducta alimentaria no especificada. Esta también nos ha generado dudas y, de hecho, bueno, hemos seleccionado estas 10 preguntas porque creemos que las otras son mucho más fáciles de responder y se puede fácilmente localizar dentro de los manuales, ¿vale? Por eso os pongo las más, os estamos poniendo y estoy todo el rato diciendo, en esta pregunta no ha generado duda, por esto, ¿vale? Entonces, con respecto a la 173, optaríamos por la pregunta, o sea, por la opción 2 o por la opción 4. No lo tenemos todavía 4. La opción 2, ¿por qué decimos que esta? Bueno, porque, bueno, pues ya veis que la terapia cognitivo-conductual, la de Facebook, sigue un enfoque tras diagnóstico y, por tanto, permitiría utilizarse con cualquier tipo de problema de alimentación, ¿vale? Por tanto, si tenemos en cuenta eso, la opción 2 podría ser válida, ¿vale? Aunque no especifique lo de reforzada. La opción 4 nos cuadra siguiendo criterios clínicos, ¿no? En la clínica, si vemos cierta sintomatología que a lo mejor no cumple criterios para hacer anorexia, una bulimia típica, pero se le parece por los síntomas, normalmente se trabaja de forma parecida con esos pacientes en función de sus síntomas. Entonces, siguiendo un criterio clínico, os traíamos por el 4 y si un poco la idea del enfoque transdiagnóstico de la terapia cognitivo-conductual forzada, pues diríamos la opción 2. A ver qué nos dice la comisión. Con respecto a 8, ¿cuáles son los componentes del programa de intervención psicoeducativa desarrollado por FOSPI? La 1, ¿vale? Esa pregunta estaba de buscadilla, digamos que una pregunta bastante complejilla, que no sé yo si mucha gente ha respondido bien porque lo sepa, o la habrá respondido bien por un poco de deducción, ¿no? Viendo los elementos. La 1, ¿vale? Este tipo de terapia, con que se llama intervención psicoeducativa, es una terapia grupal que utilizó este autor y que normalmente, bueno, se han hecho muchas investigaciones viendo un poco la eficacia que tiene, se ha visto pues, que mejora la depresión, aumenta la supervivencia, etcétera. El caso es que estos serían los elementos. Va a funcionar, que sería lo que da el grupo, ¿no? Porque ya he dicho que es una intervención grupal, y los otros serían elementos que además han seleccionado para esta terapia porque saben que son eficaces, ¿vale? Como los separados. El 5, ¿qué posición es la más indicada para prevenir el desmayo de hematotofobia? Sería la posición de estar tumbado, ¿no? Como lo sabéis. Os la he puesto por esta palabreja que pone ahí, que a lo mejor es más, nos genera un poco de duda o nos turba un poco, ¿vale? Realmente se llama la posición de tumbar en posición de Lembour, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, esa palabreja lo que viene a decir es estar tumbado, pero con la cabeza mucho más para abajo que las piernas, ¿vale? Pero bueno, son 3. La terapia, además de la cognitivo-conductual, tratamiento bien establecido para la depresión adolescente, sería la terapia interpersonal. Sabéis que con este tipo de terapia, su eficacia, ha habido bastante controversia, ¿no? Porque parece que en otro año no se ha dado la respuesta de bien establecido la terapia interpersonal, ¿no? Se decía que era probablemente eficaz. Aquí ya se considera bien establecido, de hecho Comece en su manual nos habla de un tratamiento bien establecido, Marino Pérez, además sabéis que hay incongruencia, en una parte del manual dice que es probablemente eficaz, en otra parte pone que es bien establecido, por tanto, de todas maneras, aunque a nosotros nos generase duda y supiéramos por otro año y porque Marino no lo deja claro del todo y pensemos que es probablemente eficaz, comparado con las anteriores, ¿no? que no son terapias que tengan estudios todavía para hablar a nivel de evidencia, pues un poco por descarte podemos decir que es la terapia interpersonal también. Vale, pues ya, y nos pronto. Bueno, muchas gracias, Eli. Hola, para los que no me conocen, soy Lara, soy profe de experimental y de tratamientos. Y como el reparto de asignaturas me ha tocado presentar la parte más turbia de todo el examen, ¿ven? Porque como las preguntas que han caído este año de experimental son un poquito más complicadas de lo que estamos acostumbrados, son más específicas, ¿vale? De manuales que no siempre se consideran de referencia.
Entonces os voy a comentar un poquito algunas de ellas. Pero esta, la 40, es una de las más fáciles a mi modo de ver que ha caído este año. Coeficiente de fiabilidad de un test aumenta cuando, y la respuesta que creemos que se va a dar por correcta es la 1, aumenta la variabilidad de la muestra, ¿vale? Bueno, he visto que en los últimos años es raro que caigan las preguntas que tienen que ver con la teoría de respuesta al ítem. Preguntan más por uno de los modelos concretos, que es el modelo de RAS, un modelo logístico en el que se tiene solamente un parámetro, ¿vale? Revisar un poco bibliografía, que no es la más habitual. La que creemos que se va a dar por correcta sería la respuesta 4, ¿vale? El parámetro A es constante y el parámetro C sería igual a 0. Esto tiene que ver con que el único parámetro que importa en el modelo de RAS es el nivel de dificultad del ítem, el parámetro B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, asume que la es constante y que el parámetro C, que es el del pseudoazar, no es relevante, por lo tanto, igual a 0. Estas preguntas que puede tener un poquito de dificultad por la manera en la que está planteada. Nos dice a la probabilidad de obtener, siendo la hipótesis nula verdadera, un resultado para un estadístico de contraste tan o más extremo que el encontrado en nuestra muestra, se denomina, la que hemos considerado que es más probable que se dé por correcta es la 1, nivel de significación o alfa. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que nos está mencionando que sabemos que la hipótesis nula es verdadera, por lo tanto, las dos opciones entre las que nos podríamos debatir tendría que ver con que nuestro estadístico caiga en la región crítica, por lo tanto, estaríamos hablando del nivel de significación o alfa, o de un menos alfa el nivel de confianza. Sin embargo, esta pregunta nos reservamos un poquito porque la manera en que está planteado el enunciado, la frase tan o más extremo que el encontrado en nuestra muestra, nos escama un poquito y estamos pendientes de ver que no se refiera a algún otro manual que no se considera de referencia en el que puede ser esta frase literal, ¿de acuerdo? La cual dice, ¿cuál de los siguientes es un supuesto de cumplirse para la aplicación de la prueba chi cuadrado de independencia en una tabla de contingencia? Esta es una pregunta un poco rarita, teniendo en cuenta que aunque otros años han preguntado por chi cuadrado, es demasiado específica, aunque la podemos sacar por lógica, ¿de acuerdo? Consideramos que es correcta, es la 3, que es un 20% de frecuencias esperadas inferiores a 5. Si os fijáis en las opciones de respuesta, ninguna más podría ser correcta, ya que un número igual de filas que de columnas es algo que es posible cuando aplicamos este estadístico, que no estén medidas en escala ordinal no es correcta, ya que tienen que estar medidas en escala nominal, que las frecuencias esperadas sean iguales a las frecuencias empíricas es la hipótesis nula que manejamos, pero no un requisito para aplicar el estadístico. Dice, con relación al tipo de regla de asignación utilizada en los diseños de investigación, indique que las siguientes afirmaciones es correcta. Esta es una pregunta un poco complicada porque consideramos que podría haber hasta dos opciones de respuestas correctas. Serían la y la 3. Sin embargo, la que sería más correcta es la 2, porque el diseño de discontinuidad de la regresión es el que se define por utilizar una regla de asignación no aleatoria, pero conocida. ¿Qué ocurre? El diseño simple de series temporales interrumpidas dentro de las clasificaciones de los manuales sobre diseños también considera que utiliza una regla de asignación no aleatoria, pero conocida. Sin embargo, no define en sí mismo por esta característica, cosa que sí ocurre en el diseño de discontinuidad en la regresión. Las opciones 1 y 2 son falsas. Entonces, hay que saber qué dice la comisión, pero en principio consideramos que sería más correcta la número 2. Lo que respecta a lo de la aleatorización como regla de asignación, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La pregunta a la que hemos considerado por correcta, dejadme que mire la chuleta un segundo, 4, ¿vale? La aleatorización ya sabéis que es una técnica de equilibración o de equiponderación también en la tabla, en los manuales APIR, en las del control de las variables extrañas, ¿de acuerdo? Estrategia de control que persigue reducir el sesgo de selección. Si os fijáis, podría ser correcta. Los diseños experimentales y cuasi-experimentales se caracterizan por utilizar técnica de control de asignación aleatoria. En el caso sí, pero en el caso de los cuasi no. Esa es la diferencia entre ambos. Respecto a la opción 2, tenemos que depende del tamaño de muestra, el hecho de que la aleatorización consiga evitar dicho sesgo de selección. Y por mi parte, con Juan Fran, el profe de biología, que os va a comentar un poquito las pruebas que han caído de esta parte del temario.
os ha comentado mi compañera, yo soy Juan Fran Serra, soy residente de segundo año en el Hospital de la Vall d'Hebron y soy tutor en Zaragoza y doy clases en Barcelona y sedes también del resto de España. Algunas asignaturas variadas como desarrollo, biología, clínica, etcétera. Y ahora os voy a comentar más que nada las de biología y las de básica. En este caso, bueno, decía antes de empezar que este año pues ha subido un pelín el número de asignaturas, el número de preguntas respecto al año anterior. El año pasado son 9, este año han sido 12, pero más o menos en la misma línea. Uno que ha sido bastante rarita, que supongo que todo el mundo la tenéis en mente, el Tourette, que después comentaremos. El resto ha sido bastante generales, se pueden responder con bastante facilidad de nuestros manuales, ¿vale? He seleccionado para comentar 5, por ser pues las más controvertidas tal vez, o también bastante representativas de lo que es psicobiología, y son estas de aquí. La que es la primera directamente también, es la de Huntington. Huntington, como ha salido muchos años, bueno, sabéis que es una enfermedad pues neurodegenerativa, que hay un gen que codifica para la proteína huntingtina, el cromosoma 4, etcétera, y en este caso solo nos preguntaban por el tipo de patrón de transmisión que sigue, si es un patrón de transmisión autosómico recesivo, dominante o ligado al sexo. En este caso la respuesta correcta era la 2, que sigue un patrón de transmisión autosómico dominante, ¿vale? Esa es la dificultad. La otra seleccionada es la pregunta número 5, que está de aquí, que nos pregunta esa región de la corteza cerebral que aporta las claves sensoriales y motivacionales en los movimientos dirigidos a un objetivo concreto. Esta es un tipo también de discusión porque no acaba de ver clara. No obstante, en los manuales de psicobiología, como por ejemplo el de Abril, que es un clásico libro utilizado por la comitiva del PIR, la definición exacta, y es la corteza parietal posterior. Si recordáis, los que me habéis tenido como profesor en clase, incidimos mucho en todas las áreas de asociación polimodal, que tiene importancia porque reciben información de muchas partes distintas del cerebro y son capaces de integrar esta información en una respuesta muy distinta. Por tanto, tendría esta opción de integrar tanto claves sensoriales como motivacionales, que tal vez ahí podría estar un poco la duda, ¿vale? Por tanto, respuesta correcta la 4. La otra a comentar es la que hace referencia al sistema neural que integra la mayoría de estímulos relacionados con la sed osmótica y la sed volémica. Esta es el núcleo perióptico mediano. Cuidado, esto es un error de los del PIR, Mediano y medial es muy distinto, son dos núcleos muy diferenciados. Dentro de la región del hipotálamo del diencéfalo, la parte más anterior, más próxima al cingulado anterior, es el perióptico mediano y esta es la que se encarga de gestionar toda de la sed, tanto cuando hay equilibrios osmóticos como volémicos por sales minerales. El núcleo medial también existe, pero es una parte que se encuentra más al centro del hipotálamo, es distinta, se encarga de otras cosas. Por ejemplo, la sexual masculina, o sea que estaría más ligada, ¿vale? Entonces, insisto, la respuesta correcta en este caso sería la 3, que es muy distinto el mediano del medial, en cuanto a la ubicación y en cuanto a funciones. Bien, la otra psicobiología a comentar es la número 7, que nos pregunta qué región cerebral se encuentra en la inhibición y en la extinción de las respuestas emocionales condicionadas. Esta pregunta también ha sido matizada en clase muchas veces. Como veis, la respuesta de miedo, las respuestas emocionales más de tipo negativo, en el límbico, y más en el límbico en la amígdala, tiene un papel muy importante. Eso proyecta a diferentes partes del cerebro, pero sobre todo el córtex prefrontal. Y dentro del córtex prefrontal, que es este que tiene la capacidad de frenar, de controlar, de autogestionar toda esta respuesta emocional, sería parte del ventromedial, que como bien sabéis porque he insistido también muchas veces, tiene esta acción tan motivadora, tan de autocontrol emocional, etcétera, ¿vale? Mientras que el dorsolateral sería más implicado en el tema de la planificación, la toma de decisiones, etcétera, la parte más cognitiva, digamos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la corteza prefrontal o ventromedial del córtex frontal, que es lo mismo, no confundir con el núcleo ventromedial del hipotálamo, que no tiene que ver. Ahí está un en esta. Finalmente, pues la pregunta estrella seguramente del PIR, la 192, probablemente sulfurando todos ya cuando leéis, es la de los factores relacionados con la patogenia del síndrome de Tourette. Bueno, de anécdota de deciros que hemos estado aquí toda la mañana revisando manuales, el de Carlson, el de Abril, el de neurociencia del Redolar, etcétera, el Guyton incluso de medicina, y no he encontrado nada específico y concreto donde apareciese esto. Lo que he hecho, porque
necesita dónde ha salido esto y qué respuesta tiene, es hacer una pequeña búsqueda por el PubMed. Y tras varias, diría, pero en realidad ha sido horas, nos hemos dado cuenta también con la ayuda de otros profesores, porque solos no lo encontrábamos, de que un estudio que relaciona el tema de la inmunoglobulina 3 y la inmunoglobulina A con el, pero cuidado, no con aumentos de esta expresión de la inmunoglobulina, sino con descensos. La respuesta 2 sería falsa. En el eje también se ha visto algún estudio que está implicado, está disregulado y tal, pero parece ser que hay una regulación, bueno, pues como al alza, no una baja sensibilidad, sino más una sensibilidad de este eje adrenal. Por tanto, en principio también sería falsa. Y la que hemos encontrado como opcionada más adecuada a las alternativas que aquí tenemos es el tema de la hipoxia o la anoxia cerebral de las primeras etapas de vida. Bueno, una vez hemos encontrado esto, que hay algún estudio en Massachusetts, no me acuerdo con universidad, también nos ha parecido lógico y normal que si hay temas de falta de oxígeno en el cerebro al nacer o en las primeras etapas de vida, se altera el desarrollo, por tanto, aparezcan síntomas pues, de tipo global, de tipo neurológico, etcétera. Entonces, por lo tanto, preguntas sin tenerlo al 100% seguro, porque, insisto, no hemos encontrado el manual de referencia donde esto ha salido, sino ha sido más intuido o buscado desde diferentes artículos recientes, nos inclinaríamos por decir que la respuesta correcta es la 3. ¿Vale? Bueno, dicho esto, doy paso a mi otra compañera, Miriam, que os habla de evaluación y os comentará estas preguntas. Bueno, yo creo que la mayoría que sois alumnos de APIR me conocéis. Soy profesora de evaluación del Grupo de Madrid, también he dado clase online en algunas otras ciudades de España. Y ahora mismo soy R1 ya por poco tiempo, porque alguno de vosotros probablemente venga a ser R1 de hospital del Grupo Marañón. Así que voy a pasar de las preguntas de evaluación. Que ya se ha comentado al principio, la verdad es que un hito en la importancia de la asignatura de evaluación psicológica. Parece que esta tendencia al alza de las preguntas está viendo repetida este año. Sí que es verdad que las preguntas nos han parecido un poco más complejas y un poco más orientadas a la práctica clínica, como ya he comentado antes, Bea. Es una selección de las que nos parecen más relevantes o que nos ha costado más encontrar la referencia para que podamos comentarlas aquí. El inventario multifásico de personalidad, el MMPI-2, nos parece que es una pregunta que, aunque a simple vista, según la hemos visto, decimos, uy, la podemos proponer para impugnar, luego viendo bien y metiéndonos en el manual de aplicación del MMPI, es decir, la guía que se ha elaborado a la vez que el test, hemos visto que aunque el MMPI mide personalidad patológica, y esto es algo que hemos insistido muchas veces en clase, según el manual del MMPI, mide rasgos globales psicopatológicos, lo cual encajaría muchísimo más con la opción 4 de psicopatología general. Además, dándole un poquito de vueltas a las opciones de respuesta, la que más dudas nos podría dejar es la primera. Lógicamente las otras dos, la 2 y la 3, ni las comentar, pero estilos de personalidad suena más al modo que tiene Milon de describir las escalas de su test del MCMI y no tanto como se habla en el MMPI de escalas clínicas. Entonces, con esto, al final, con lo que hemos hecho en clase de mide personalidad patológica, si nos vamos directamente a psicopatología, creemos y nuestra apuesta es que la comisión probablemente dé por buena la 4. No obstante, puede haber sorpresas y bueno, pues pugnable, pero viendo que además del MMPI, como os digo, no hay dudas. Creemos que va a generar controversia y esta por los manuales que hemos visto, la verdad es que sí que se puede impugnar. La que nos pregunta qué tipo de estructuración tiene la entrevista SATS. Bueno, de que la traducción no está bien puesta porque no es un inventario, es una entrevista, pero bueno, con el PIR. Hay manuales que nos hablan que es una entrevista estructurada, como por ejemplo el Belloc, y manuales que nos hablan de que es una entrevista semiestructurada, como por ejemplo la versión del 2013 de Fernández Ballesteros. Para contestar, ¿qué podemos tener en cuenta? Bueno, es cierto que en 2004 se dio por correcta la opción 1, entrevista estructurada, pero teniendo en cuenta que el bloque donde está situada esta pregunta es un bloque de preguntas de evaluación y que además el manual de Ballesteros es del 2013, a lo mejor la opción más correcta sería entrevista semiestructurada. No obstante, habiendo dos manuales de tanta importancia y de tanto peso que dicen cosas contrarias, creemos que esta pregunta, si no viene anulada, sí que podría ser
impugnable. Vale, instrumentos de evaluación de elección y preferentes para el diagnóstico de los trastornos de eliminación. Hemos estado dándole muchísimas vueltas a esta pregunta porque la verdad es que no es algo que venga textual en ningún manual de referencia. Al final sí que hemos visto en algún manual de autor específico de infancia que sin mencionar explícitamente ninguna de estas opciones sí que cuenta que para evaluar tanto la encopresis como la enuresis es bastante útil entrevistas clínicas con los padres, poder hacer un registro observacional de las conductas del niño y en menor medida son útiles los cuestionarios. Teniendo en cuenta el cual, que es como pone la frase este autor en su libro, nos tenemos que dirigir a que la opción correcta es la 4, las listas y los registros de conducta. La opción 3 de los cuestionarios, como ya os comento, lo que se menciona es que no son tan útiles, entonces bueno, la 4, pero lo hemos puesto porque nos parecía una pregunta muy concreta, muy clara, que no aparecía tampoco en ningún manual de referencia. Que habla de las escalas de evaluación conductual en niños como el CBCL de Achenbach. Bueno, esta pregunta nos ha generado muchísimos quebros de cabeza y tampoco parece textual y eso no lo hemos encontrado, sí que sí, en ningún manual. Entonces, bueno, después de mucho tirar entre todos los profes que damos evaluación, hemos dado la conclusión de que la más correcta de todas sería la 4, por CBCL y otras escalas de evaluación conductual, como por ejemplo las escalas Conners o escalas similares, sí que tienen pues una cierta baremación o tipificación en la que podemos comparar si la puntuación del niño que estamos evaluando es normal o no. Concretamente CBCL, como lo sabréis, vienen puntuaciones T, con lo cual la opción 4 sería más correcta. Nos podría generar dudas la opción 3, que es con la que más estamos debatiendo, pero hay que estar atentos a que nos habla del evaluador. El CBCL no permite recoger impresiones de evaluador, como por ejemplo sí que nos lo permite WISE 4, un apartado específico de anotaciones cualitativas del evaluador, que sería el psicólogo. Sí que el CBCL recoge opiniones de padres, pero no serían los evaluadores, que son los psicólogos, sino los informadores. Entonces, teniendo estos matices, es que en el PIR hay que estar a todo, pues damos por correcta a nosotros la opción 4. ¿Qué razón sirvió para explicar la topografía de la conducta de comer en un trastorno del comportamiento alimentario? Bien, esta pregunta tampoco aparece textual en ningún manual y por esto nos referimos a que se parece más a lo que se hace en clínica que a lo que se estudia uno de memoria, ¿no? para aprobar el PIR, porque para estudiar la topografía, aunque no lo ponga en ningún sitio, nosotros tenemos que saber que lo más útil son los autorregistros. Por tanto, para nosotros la respuesta claramente correcta es la 3. La topografía de una conducta, como ya hemos estudiado, son los antecedentes, los consecuentes, lo que mantiene la conducta, cómo se da, qué come, qué no come, etcétera. La mejor forma que podemos obtener información lo más rigurosa posible es con un autorregistro. Queríamos dejar esta pregunta porque es el típico ejemplo de cosas que no se memorizan, pero que con un poco de razonamiento o de conocimiento clínico se pueden sacar bien. Vale, aquí ya corresponde una puntuación de 89 en la escala Wechsler de niños, la WIS 4. Entendíamos que esta pregunta iba a generar muchísima controversia entre el medio y el medio bajo, eso de que a lo mejor las curvas de inteligencia sitúan pues todo lo que está por debajo de 90 en medio y demás. Para salir de dudas, nos hemos ido al manual de aplicación y corrección del WISC y en esta hay una tabla en la que claramente lo que define es que todo lo que va del 100 al 85, es decir, una desviación típica, es una puntuación media, normal. Todo lo que debajo del 85 ya sería, me parece que hasta el 69 hemos visto medio bajo y por debajo del 69 bajo. Así que creemos que con el manual de corrección del WISC en la mano, que no hay nada más certero que eso, la correcta es 2. Medio. El de la OMS, el JUPL, nos preguntan por un cuestionario que la verdad es poco conocido. Hemos estado investigando, metiéndonos en la propia página web de la OMS y demás, y bueno, aquí lo que hemos visto es que es un cuestionario que lo que se pide es a la persona que ella misma describa cómo percibe su calidad de vida, y hay como dos tipos de cuestionario, y en una de las versiones de este cuestionario sí que pregunta sobre su espiritualidad, o sobre sus ámbitos un poco más trascendentales. Entonces, bueno, la opción correcta, según la información que hemos obtenido, sería la 4. Es la información pues en inglés, la verdad es que era un poco difícil de encontrar. No hemos encontrado el manual en castellano del que se ha sacado esta pregunta. Y por último, pero no por ello menos importante, la elaboración del psicograma es la principal base para la interpretación de técnicas de evaluación como, bueno, lógicamente viendo las
opciones que nos dan podría ser por descarte el Rorschach, pero bueno, explicar que el psicograma es una forma de unir distintos perfiles que se obtienen del Rorschach que nos permiten comparar sujetos, es como una especie de tipificación que nos permite comparar sujetos de un mismo trastorno, pues cómo son sus respuestas en el Rorschach. Esto es el resumen que hemos hecho de la asignatura de evaluación. Cualquier duda que tengáis más, pues la podemos comentar al final y doy paso a mi compañera Andrea, que os va a resolver las dudas sobre la asignatura de psicoterapia. Bueno, gracias. Buenos todos, yo soy Andrea Irimia, soy residente del Hospital La Paz en Madrid y doy clase, bueno, especialmente en Madrid, pero también en algunos sitios diferentes que me mandan de España, de psicoterapia, que es lo que vamos a trabajar ahora, y también de desarrollo y de... Ay, no me acuerdo de qué de clase. Y de maldita. Bueno, y de personalidad, que son muy raras de trabajo. Vale, bueno. Entonces, comentaros un poquito que de psicoterapia hemos estado hablando todas las profes de la asignatura. Este año hay bastantes cambios respecto a años anteriores. En psicoterapia, a diferencia de otras asignaturas, como habéis podido ir viendo, este año hay muchas menos preguntas específicas o que podamos encontrar en ciertos manuales, a pesar de que pueda haber discrepancia entre los manuales. En psicoterapia, la dificultad de este año no estriba en eso, sino en que son preguntas bastante abstractas, preguntas que es necesario razonar, que es necesario conocer en profundidad, digamos, ¿no? La aplicación clínica técnica, poder o de los modelos terapéuticos para poder dar una respuesta correcta, teniendo muy en cuenta todas las respuestas y las alternativas que nos hemos encontrado. También, bueno, pues comentar un poco respecto al análisis del examen PIR de este año, que el tema de las técnicas cognitivo-conductuales se ha reducido respecto al peso que tenía en el examen PIR de hace, bueno, pues de los últimos años. Vemos que cada vez empiezan a preguntar ciertas preguntas de modelos diferentes, no se quedan, ¿no? Específicamente en el modelo conductual o cognitivo-conductual, que en los últimos años sí tenía mucho peso, sino que han aparecido también preguntas del modelo sistémico, como sí venía siendo ya habitual, se venía vislumbrando, pero también preguntas que nos podemos encontrar del modelo psicoanalítico y preguntas de los modelos de las técnicas de tercera generación. Hay varias preguntas sobre las técnicas de tercera generación, pero bueno, pues un poco en contra de lo que habíamos hablado en las clases y de lo que pensábamos todos, se han mantenido, no han ido en aumento como esperábamos, ¿vale? Sí, por ejemplo, pues la terapia de mentalización, que hoy en día está muy en boga, ha aparecido en el examen PIR de este año y eso, bueno, pues podíamos un poco prever, ¿no? Comentar ciertas preguntas que, bueno, pues han podido suscitar dudas y el resto de preguntas pues tendremos un tiempo al final de la clase online de hoy de la tutoría. La pregunta, por ejemplo, sí, ¿no? Que nos comenta una de las características de la terapia dialéctica comportamental de Linehan para el trastorno límite de la personalidad y que la diferencia, y esto es importante, aquí tendríamos que subrayar, de la terapia cognitivo-conductual clásica, porque eso va a dar pie a poder descartar muchas preguntas, aquí tendríamos el énfasis en el encuadre del trastorno desde una perspectiva de sistemas, y sabríamos anular fácilmente el énfasis en el cambio de los contenidos cognitivos. Sabemos que eso es una característica importantísima de la terapia cognitivo-conductual y por lo tanto esa también la descartaríamos y no nos ayuda a diferenciarla respecto a la DBT. La importancia de trabajar con las conductas que interfiere la terapia es sería la respuesta correcta, ¿no? Por lo que hemos pensado, y la importancia de otorgar los esquemas cognitivos disfuncionales en la misma línea que el ítem 2 de algo específico de la terapia cognitivo-conductual y que por lo tanto nos ayuda a diferenciarnos. Nos quedaríamos, por tanto, con la 3, la importancia de trabajar con las conductas que interfieren en la terapia, ¿vale? Bueno. 148, en la que nos hablan de terapias contextuales. Como comentábamos, estas terapias de tercera generación, pero nos pretenden, ¿no?, que entendamos bien de qué se trata y no hablan tanto específicamente de ciertos modelos terapéuticos, sino que entendamos el trasfondo de estas terapias.
Dentro de terapias contextuales, los que nos comentan es la relevancia que dichas terapias confieren al contexto, a la conducta verbal y a las funciones. ¿Vale? Esta sería la correcta, sería el ítem 1. Lo importante no es, como bien sabemos, el modificar los contenidos, sino modificar la relación que nosotros tenemos, ¿no?, con estas dificultades o bien la función que ejercen en nuestro aquí y ahora. Siendo un concepto importante desde el psicoanálisis y las terapias también actuales, que se está incorporando a todos los modelos terapéuticos, que es el concepto de experiencia emocional correctiva, creado por Alexander y French. Este concepto se caracteriza, ¿vale?, por, dice, reexperimentar situaciones del pasado evitando la transferencia. Esta sería incorrecta, porque esta experiencia emocional correctiva consistiría en volver a reactualizar en la experiencia terapéutica, en la relación terapéutica transferencial con nuestro terapeuta, en un contexto seguro que contenga la intensidad emocional, volver a reactualizar ciertos aspectos que se han quedado irresueltos de las relaciones pasadas, pues que han podido ser conflictivas y que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo. Lo que hace es reactualizarlo, pero de otra manera, con una experiencia con el terapeuta que nos aporta un modelo diferente, ¿vale?, de cara a corregir, digamos, o a solucionar pues estos posibles traumas o posibles conflictos resueltos. Bien, por lo tanto, aquí sería la 3, reexperimentar situaciones traumáticas o vínculos deficitarios con un nuevo vínculo, una nueva actitud y con otra intensidad emocional, ¿vale?, y corregirlo a través de la transferencia. Hay 2. ¿Cuál de las siguientes preguntas es un ejemplo de pregunta circular? Dentro de la sistémica, ¿vale?, nos ponen 4 opciones. La pregunta circular sería aquella que tiene en cuenta a un tercero, a otro miembro del sistema, y que de esta manera pone en relación síntomas con diferentes miembros del sistema. Por lo tanto, ¿quién se preocupa más por su depresión?, ¿no?, para que de esta manera también veamos qué función puede ejercer el síntoma en ese sistema, etcétera, etcétera. Una pregunta complicada, una pregunta de Beutler, del tema de terapias integradoras, ¿vale?, nuevas actualizaciones que hay hoy en día. Dentro de los eclecticismos tenemos una propuesta sistemática, que es la propuesta de Beutler, que nos plantea que los tratamientos a elegir en cada caso, ¿vale?, va a depender del tipo de paciente que tengamos enfrente y del tipo de terapia de tratamiento que nosotros podamos manejar. Y nos habla de la resistencia del paciente o también reactancia. Son conceptos sinónimos. Por tanto, que está más relacionada con la resistencia o reactancia del paciente es la directividad. A mayor reactancia tenemos que tener una menor directividad. Preguntas sobre técnicas conductuales, pero una pregunta complicada en el modelado. Por lo que se refiere a los procesos de retención, sabemos que en el modelado hay procesos de adquisición, luego de retención y luego de ejecución, ¿vale? Lo que se refiere a los procesos de retención, lo que hemos visto en los ítems es que la práctica cognitiva es importante y, por lo tanto, que no resulta eficaz es falsa, y que fatiga el sujeto y no resulta eficaz sería también falsa, ¿vale? Y sí, además, mejora la percepción de autoeficacia. Por lo tanto, aquí nos quedaríamos con la 2. Y damos paso, espero que no haya muchas dudas, no ha surgido ninguna ahora mismo. Damos paso a mi compañera Ania, que nos va a hablar de psicopatología. Uy, que me mato. Ya de los alumnos y APIR ya me conocéis, porque nos hemos visto bastante en las clases online, y en los del presencial también os doy social, psicopato y tratamientos. Pequeño paréntesis, antes de entrar en psicopatología, la pregunta que habéis puesto de dónde aparece el STEP, que es de tratamientos, aparece en el manual de tratado de trastornos de la personalidad del Bello, ¿vale? Bello, para que lo sepáis. Más José que la pregunta. Bueno, cerramos paréntesis y nos centramos ya en psicopatología. Nada, más o menos el mismo número de preguntas de años anteriores, sin muchas novedades. La mayoría muy sencillitas, ¿no?, de conceptos básicos que he repasado una y otra vez en clase. Entonces, bueno, desde ahí sin novedades. Pero vamos a extraer así como las que pueden generar un poquito más de duda, porque
son un poquito más diferentes. Esta, de las contracciones musculares localizadas en los músculos del cuello, que al individuo a saludar y demás, son los espasmos saludatorios de Salam. Esto vale en el manual, ¿no? Y será 4, que está asociado a crisis de pequeño mal en la epilepsia o lesiones del hipotálamo. La que nos podríamos, no sé, dar o algo parecido podría ser la 3, pero se llaman tal cual los espasmos profesionales que habíamos dicho, que eran estos de cuando estabas muchísimo tiempo escribiendo, después de estar un montón de tiempo como que te tiembla la mano y hasta que no descansas no se te pasa, luego vuelves a poder escribir bien y ya está, ¿no? Y asunto solucionado. Vale. Esta laguna temporal tan fácil, pero bueno, la pregunta 1, no, la opción 1 no puede ser porque es una alteración patológica de la memoria. Recordemos cuando hablábamos de trastornos de la memoria, diferenciamos entre paramnesias y parapraxias. Las paramnesias eran las que decimos que eran alteraciones patológicas de la memoria, sino las parapraxias, que eran las que describía Freud, dentro de las cuales está la laguna temporal, no son patológicas. Decíamos que también se podían dar en población, de hecho la mayoría de las veces ocurrían en población normal, con lo cual la descartábamos. Independientemente del nivel de habilidad del sujeto, tampoco, porque ya hemos dicho que la laguna temporal aparece cuando las tareas están súper automatizadas. Entonces, como son ya cosas automatizadas y no hay nada que recordar, pues nos aparece la laguna temporal. No se prevé desorientación, que esta es la respuesta correcta, y el sujeto registra los los sucesos que funcionan como marcadores. No, lo que pasa es que el sujeto no registra los sucesos que funcionan como marcadores temporales, ¿vale? Que de hecho lo que decíamos era cuando vas conduciendo por la autopista, como pasa nada interesante, pues no tienes nada que registrar que te delimite el paso del tiempo. Entonces, bueno, pues la opción sería. Esta creemos que va a salir directamente anulada en la plantilla. Ya ahora el examen ya estaba en redacción médica y estaba por las redes sociales, con lo cual, pues bueno, no que haya mucho que comentar. Creemos que lo que querían decir era fornicación, en cuyo caso la respuesta correcta sería la 2, pero bueno, creo que se va a anular, ¿vale? Desde el principio sería lo suyo. Entonces, bueno, esta no hay nada más que decir. Vale. ¿A qué enfermedades se suelen asociar las ideas delirantes religiosas y las olfativas? Igual despistar un poquito, si no tenemos la parte de ideas delirantes religiosas, pero sabiendo alucinaciones olfativas, siempre será el lóbulo temporal. Con lo cual, por ahí, aunque nos quitemos este otro lado que nos puede despistar un poco, con esto yo creo que quedará la opción de respuesta, ¿no? Delirios parafrénicos, esta pregunta que es diferente porque le han sacado de Vallejo, más el Bello, que es lo que solían preguntar en convocatorias anteriores, pero bueno, en caso se encuentran, la respuesta correcta sería la 1, ¿vale? Dentro de los delirios fantásticos, ¿vale? El resto tampoco creo que haya mucho que comentar, sabemos claramente cuáles son, pero esta sí que es una pregunta así como un poco diferente de estas que tiene alguna que despiste un poquito, que todas las demás se contestan muy fácil, pues bueno, esto un poquito para despistar, pero porque viene desde ahí, desde el Vallejo, ¿vale? No desde el Bello. Vale. Y ¿vale? ¿Cómo se denomina la creencia? Estar infectado por parásitos que suelen ser pequeños pero visibles para él. Mismo, la saca del Bello, ¿vale? Perdón, del Vallejo, no del Bello, que entonces por eso igual puede despistar un poquito más, pero bueno, la respuesta correcta es la de la 4. Se la parte de delirios de infestación, delirios de ptosis, que no parásito, o delirio de parasitación, con lo cual el parasitario no sale, así que a eso nos descartaría la opción número 2, ¿vale? Y deliberación y lista, pues yo creo que se descartan fácilmente. Bueno, como podéis ver, las preguntas de psicopatología este año, quitando las últimas dos, que igual sí que han sido un poco más complicadillas,
pero que deben sacar con un poquito, pensando un poco el resto, han sido bastante sencillas, en la misma línea que se vienen preguntando los años anteriores, ¿vale? Y ahora os dejo con mi compañera Irene, que os va a hablar de personalidad, ¿vale? Buenas tardes, pues mi nombre es Irene Barrios y yo voy a hablaros de la asignatura de personalidad. Bueno, este año hemos tenido 11 preguntas más o menos de la asignatura de personalidad y está en la misma línea que en las convocatorias anteriores, es decir, son poquitas preguntas, son de contenidos muy similares, así que bueno, vamos a comentar solamente algunas que son un poco diferentes o pueden causar pues algún interés. Así que vamos comenzando. La primera dice así: en el modelo de inteligencia de los 3 estratos de Carroll, en este caso la respuesta correcta sería la 2, ¿vale? La inteligencia cristalizada forma parte del segundo estrato. Carroll propone un modelo jerárquico, que es una jerarquía integradora reciente, incluye 3 estratos o niveles de la inteligencia. En este caso tendríamos un primer estrato más concreto que está formado por aptitudes de tipo, que tienen muchas similitudes con el modelo de Guilford. Un segundo estrato un poquito más amplio que incluiría, entre otros factores como la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada tomadas del modelo de Cattell. Tercer estrato que estaría ya, digamos, en la cúspide de esa jerarquía, que se correspondería con el factor G o con el factor de la inteligencia general. Por lo tanto, en esta pregunta, la respuesta correcta, la única respuesta correcta sería la inteligencia cristalizada forma parte del segundo estrato. Bueno, vamos a ver otra preguntilla. La 115, bueno, esta pregunta la vamos a comentar porque en convocatorias anteriores ya hemos tenido, bueno, el año pasado intentaron hacer la pregunta, finalmente se anuló por un error tipográfico. Antes estresante, nos dice la pregunta: las personas con alta complejidad en su autoconcepto mostrarían en comparación con las bajas en complejidad. En este caso, la alternativa correcta sería la número 1, daño en su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del modelo de autocomplejidad del Linville. Linville lo que nos dice que las personas con más autocomplejidad, es decir, que de alguna manera organizan su identidad en un mayor número de roles, sufrirían menos cambios anímicos ante cambios vitales que pueden ser estresantes para ellos, es decir, que de alguna manera pues estarían más protegidos. Otra pregunta entonces, la 217, de acuerdo con Cattell, señala qué tipo de datos estamos recogiendo si para evaluar la impulsividad hacemos que un individuo dibuje una línea lo más despacio posible. Aquí tenemos en las alternativas datos T, Q, L, S. Los datos S no formarían parte de los datos que recoge Cattell. Tenemos los datos Q, E y T. Y la alternativa correcta serían los datos T. Los datos T serían aquellos, recordamos que forman parte de las pruebas objetivas, lo que Cattell llamaba pruebas objetivas, en este caso, aquellas en las que el sujeto evaluado no conoce el objetivo de la prueba que se le está pasando, que pretende medir, qué rasgo de personalidad pretende medir. Se ponen algunos ejemplos. Esta pregunta podemos contestarla, por ejemplo, siguiendo el manual de Bermúdez de Psicología de la Personalidad, que nos pone como algunos ejemplos la prueba de exploración en laberintos, la prueba de comparación de letras, la prueba de presión del texto. Por lo que también correspondería a datos extraídos de los datos T, ¿vale? Pruebas objetivas. Pasamos entonces a otra. 121, esta es una pregunta también extraída del manual de Psicología de la Personalidad de Bermúdez, y nos dice así: según Cantor, las metas que los individuos persiguen en periodos concretos de la vida y contextos específicos se llaman, en este caso sería la alternativa número 3, se llaman tareas vitales. Eso está dentro también del libro de Psicología de la Personalidad de Bermúdez, en el que, haciendo referencia al tema de la motivación, se plantea una serie de teorías
relación con la consecución de metas. Dentro de estas teorías podemos situar varios de estos conceptos que están recogidos en las alternativas de respuesta de la pregunta, como por ejemplo las aspiraciones personales que corresponden a otro autor, que ver con propósitos más generales. Pues, por ejemplo, una persona podría proponerse, pues, quiere conocer más gente. Eso sería una aspiración personal. Proyectos personales es una nomenclatura de otro autor, de Little, que dice que, bueno, eso tendría que ver con ideas diferentes, de más simples a más complejas, ¿no? Por ejemplo, pues proponerse hacer la compra podría ser un ejemplo dentro de esto de un proyecto personal, según este autor. Sin embargo, Cantor propone el concepto de tareas vitales para referirse a cómo se traducen las metas en tareas específicas en un periodo vital concreto. Es decir, que, por ejemplo, pues podríamos pensar que si nos proponemos durante este año sacar el PIR o si nos proponemos terminar la carrera, pues esto haría referencia a las tareas vitales según este autor, según Cantor, ¿vale? Y por último, vamos a comentar, está dentro de las preguntas de reserva, pero bueno, puede ser también de interés. Todos los años cae alguna pregunta sobre inteligencia fluida cristalizada, esta vez no hemos fallado, tenemos también una preguntilla. A diferencia de la inteligencia fluida, nos dice aquí la inteligencia cristalizada, en este caso sería la alternativa número 4, ¿vale? Se manifiesta especialmente en tareas cognitivas complejas. Si recordamos, la inteligencia cristalizada es aquella que se manifiesta sobre todo pues en tareas aprendidas, que de alguna manera pues tiene un componente más ambiental, frente a la inteligencia fluida, que tiene un componente más biológico, digamos, y por lo tanto no responde a un concepto mecánico de la inteligencia, sino a un concepto pragmático de la inteligencia, ¿vale? Que es fundamentalmente reflejado en tareas cognitivas complejas, que podemos evaluar mediante tareas cognitivas complejas. Sin embargo, la inteligencia fluida típicamente se puede evaluar mediante tareas como el tiempo de reacción, tareas simples, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, sería la alternativa número 4, la correcta. Esto es todo, os dejo entonces ahora para revisar las preguntas de básica nuevamente con mi compañero Juan Fran. Gracias. Buenas tardes a todos otra vez. Soy Juan Fran, como ya he presentado antes, obviaremos esta información que está grabado. Vengo a comentar ahora la parte de básica. Como os he dicho antes, en este caso hemos seleccionado 3 preguntas, así como más representativas, que hemos considerado más importantes comentar. La primera es la 183 de vuestro examen. Dice así, pregunta por un programa de intervalo variable de 20 segundos, V20 y V20, que cuando se refuerza la conducta de un individuo. Entre estas alternativas, la que hemos quedado corta es la número 3, tras la emisión de cualquier respuesta que ocurra en un intervalo medio de 20 segundos. Porque incidimos mucho, sobre todo en la fase de repaso. Fue una pregunta que tenéis bastantes y que insististeis en que deberíamos repasarla y así lo hicimos, con lo que esperamos que no haya habido ningún problema. Y sabéis que los que piden por intervalo se refieren a tiempo y razón se refieren a conducta. Fijo es un número de tiempo fijo o un número de conductas fijo y variable es un promedio. Por lo tanto, al preguntar por un programa de intervalo variable 20, hace referencia a un que requiere de un tiempo concreto y es un promedio. Si dice 20, pues serán alrededor de 20 segundos, entre 15, 25, etcétera. Por lo tanto, entre las alternativas era bastante fácil de buscar la tercera. Vale. La que comentar es la 86. Esta hace referencia al fenómeno de las bandas de Mach, mecanismo neurológico que lo rige. Esta se ha ubicado en física, también se podría haber ubicado en psicobiología. Esta viene en que la definición de inhibición lateral, que en este caso es la alternativa correcta, está descrita en nuestro manual, pero no venía el concepto de las bandas de Mach, que en la siguiente edición ya estamos trabajando para ponerlo enseguida y que quede ahí. Una pregunta pues muy clásica, unos conceptos muy teóricos que no esperábamos que pedir, pero han salido. ¿Vale? Las bandas de Mach se definen por como líneas de diferente intensidad de oscuridad, como blanco más gris, que se ven como más distintas, es debido a las neuronas
on-off, que cuando se activa el centro se desactiva la periferia, compiten por un mismo estímulo visual y genera ya como esta mayor diferencia entre trastes de luz, que es como si fueran dos estímulos distintos, las típicas horas, ¿vale? Hace referencia a esto. Y el mecanismo que lo subyace es inhibición lateral, por tanto, respuesta correcta la 3. Y la base básica, la 89, que pregunta es el procedimiento diseñado por Ebbinghaus para la retención o el olvido. Esta es una pregunta bien clásica de memoria de psicología básica. Muy conocido está en nuestro manual la curva del olvido. Los primeros trabajos de Ebbinghaus estudiando sílabas sin sentido por su cuenta, a él mismo, y medía a lo largo del tiempo cuánto tardaban en olvidarse. Vio que al principio se olvidaban muchísimo y a medida que pasaba el tiempo se olvidaban un poco menos, de ahí la curva. Pues también lo llamó el método de los ahorros, ¿vale? Por tanto, las alternativas que tenemos aquí, la respuesta correcta sería todos los ahorros. Si nos hubiese preguntado por la curva del olvido o la curva de aprendizaje, también hubiese sido correcta, pero en este caso nos lo preguntaban por esta, ¿vale? Una pregunta también muy clásica de psicología básica. Ahí está. Ahora os dejo a mi compañera Belén, que os hablará de las preguntas de desarrollo. Bueno, un saludo a todos, especialmente a Alicante, que espero que estéis conectados. Va a hablar de desarrollo. Hemos sacado solo 2 preguntas porque, como decía Bea al principio, las preguntas de desarrollo han tenido un bajón, ¿vale? Esta convocatoria. Es verdad que nos ha sorprendido un poco que a lo mejor no hubiera preguntas de Piaget, autores que siempre caen, ¿vale? Pero Erikson, todo lo que los reflejos, lo que os hemos dicho que era súper importante, ha ido, y entendemos que tampoco son preguntas que lleven mucho equívoco, ¿vale? Simplemente hemos sacado estas 2, ¿vale? Por si era en algún momento alguna duda, ¿vale? Dice la 223. Primeras etapas de la adquisición del lenguaje, los niños pueden decir yo sabo en lugar de yo sé, o rompido en lugar de se ha roto. ¿Cómo denomina este tipo de errores? Bueno, sabéis que este tipo de errores se llaman sobreregularización, ¿vale? También lo voy a encontrar como hiperregularización, sobregeneralización, lo que serán sinónimos, ¿vale? Tampoco es que hubiera equívoco con las otras alternativas, porque la sobreextensión sabemos que no se refiere a eso, sino que es a nivel semántico, no sintáctico, ¿vale? Y la sobrerestricción no existe, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya sabéis que hace referencia a todo esto de aplicar reglas gramaticales a todos los casos sin excepciones, ¿vale? Cuando el niño empieza a adquirir de la morfología. Y luego, la pregunta que hemos sacado, que la verdad es que no he aprendido un poco, no porque fuera complicada, sino porque era un área de educación que normalmente sabíamos, y os lo hemos dicho, ¿no? Que desde, pues eso, 2006, 2007 a lo mejor no se preguntaba. Pero bueno, es una pregunta facilita, ¿vale? No demasiado específica. Combina el proceso por el que un experto, por ejemplo, un adulto, ofrece ayudas temporales a un novato, por ejemplo, un niño, para facilitar que domine una determinada tarea o problema. Vale, como sabéis, andamiaje, ¿vale? Bueno, el resto tampoco tenían mucho que ver. La técnica del incidente crítico, que nos podía sonar un poco a chino, ¿vale? Hace referencia a una evaluación, sobre todo en recursos humanos, de cómo las personas son capaces de poder revisar en situaciones complicadas, ¿vale? Imprevistas que se presentan. Entonces, las otras no tenían mucho que ver porque el aprendizaje significativo de Asubel aquí no pasa nada, ¿vale? Y luego lo del andamiaje, acordaros que era eso, ¿no? En el que un adulto que es un experto pero da una serie de apoyos al novato que se entiende que es un niño, ¿vale? Entonces, bueno, poner estas 2 preguntas. El resto de preguntas eran facilitas, ¿vale? Espero que las hayáis acertado. Y a Sara, ¿vale? Termina ya con social, ¿vale? Vale, soy Sara, profesora de Psicología Social y residente en el Hospital Clínico de Valencia. Las preguntas de social que nos han parecido un poco más complicadas, en este caso van a ser 3. Las preguntas más o menos se mantiene respecto el mismo que otros años y como habéis podido ver los temas son también parecidos, pero hemos elegido estas preguntas por las opciones que son un poco más complicadas. La aparición del denominado pensamiento grupal, según el modelo propuesto Yanis, se ve favorecida por que uno de los efectos, uno de los factores que favorecen el pensamiento grupal es la alta cohesión del grupo, por lo tanto podríamos descartar la alternativa 2. Por otro lado, pero vemos que determinantes de estos favorecen
pensamiento grupal, como por ejemplo el grupo que hace que se motive como para pensamiento grupal, y también cuando hay una baja motivación colectiva. Podríamos descartar tanto la alternativa 4 como la alternativa 1. Nos quedaría tanto como correcta solo la alternativa 3, el liderazgo directivo o la falta de tradición de un liderazgo imparcial. También es que el liderazgo directivo o autoritario facilita el pensamiento grupal y que el liderazgo imparcial lo reduce. Vale. Es muy común que nos pregunten por la teoría de campo de Kuhn-Levin. Sin embargo, estas opciones nos podrían colocar un poquito más. Nos descolocan más porque nos están dando por la decisión que hace Kuhn-Levin de su teoría o de su motivacional. Lo que va a decir es que la motivacional de una persona va a determinar la acción de sus metas. Esta intensidad motivacional o esta intensidad o esta fuerza motivacional es también en función de la distancia psicológica. Y ahí tenemos el término por 3 preguntas. La distancia psicológica es la distancia que hay entre donde estoy yo y lo que quiero conseguir. Y vamos a tener una serie de barreras. Si esta psicológica es muy grande, la intensidad o nuestra intensidad motivacional va a ser baja. Y por tanto, la probabilidad de que nosotros consigamos nuestras metas también va a ser baja. De ahí hemos considerado como opción correcta la 2. La psicológica es inversamente proporcional a la necesidad de la fuerza motivacional. Vale. Las últimas opciones o las últimas preguntas que queríamos comentaros es la que nos pregunta por el nivel de probabilidad de la elaboración. Este modo de decir es que en función de la elaboración, el mensaje va a ser más o menos persuasivo, ya que a su vez la probabilidad de elaboración va a depender de 2 factores, que son la motivación y la capacidad. Por tanto, la respuesta correcta sería la 2. Cuando la capacidad son altas, nosotros vamos a procesar la información por la ruta central. Vamos a tener el mensaje, el contenido de ese mensaje. Y la probabilidad va a ser alta. En cambio, cuando la capacidad son bajas, nuestra de elaboración también va a estar en otro sistema continuo y también va a ser bajas. Nos vamos más por heurísticos y por ruta periférica. ¿Vale? Son las preguntas que queríamos comentar entre todos. Ahora vamos a dar paso a la parte abierta, al turno abierto de preguntas. Contestaremos también la pregunta que hemos visto que nos habéis dejado ya por aquí, según lo demás que tengáis. Os paso nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Hola, chicos. ¿Qué tal? Espero respondiendo a la mayor parte de esas preguntas con las que teníais más dudas, ¿vale? De más, lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Voy a responder, preguntan aquí de dónde aparece el STEPS, el que han preguntado el modelo de tratamiento para los trastornos de la personalidad del STEPS. Está el Tratado de Trastornos de la Personalidad del Belloc, ¿vale? Lo ha comentado antes Ania, ¿vale? Ahora os cuenta un poquito Juanfran también la del, bueno, el intervalo variable que teníais todavía por ahí algunas dudas, ¿vale? ¿Cómo vamos a abrir el turno de preguntas? Como sabéis, hay 5 versiones del examen más la versión 0. Salvo que tuvierais una catástrofe en el examen, y tenía que ser muy catástrofe, no tenéis la versión 0, que es sobre la que nosotros hemos estado trabajando. Pero nosotros ya hemos hecho la correspondencia, con lo cual, el que quiera preguntar por alguna pregunta concreta tiene que ponernos versión, número de versión que aparece aquí arriba, ¿vale? Versión, número tal, pregunta tal, para que nosotros buscamos en nuestra correspondencia y podamos buscar en la versión 0, que es con la que hemos estado trabajando, ¿vale? Versión 5. Versión 5, pregunta 230. La 230 de las son idénticas, ¿vale? De la 226 a la 235 son idénticas porque las de reserva van en el mismo orden para todos, ¿vale? Esta que está por aquí, Lara, os la... otro momentito, pues nos vemos un momentito que está en gestiones por allí con mis compis de administración, ¿vale? Ahora os la contestamos que viene Lara. Preguntáis también de reserva la 234. ¿Qué pregunta? Los siguientes enunciados sobre la apnea e hipoapnea es correcto. Vamos a ir por partes. Esta es una de las preguntas en las que os hemos anticipado que a veces hablaban del DSM-5 sin nombrarlo. Vamos a una de las opciones. ¿En la apnea y en la apnea puede haber hipoxia e hipercapnia?
hipoxia como disminución de la saturación de oxígeno, hipercapnia como aumento de la saturación de dióxido de carbono en sangre, pues sí es uno de los efectos de la hipoxia, ¿vale? Es uno de los efectos de las apneas y las hipoapneas. Pero sí vamos a ver el resto de opciones. Se considera moderado si el índice de apneas o hipoapneas es menor de 5 por hora. El DM5, ¿vale?, tiene para el trastorno de apneas y hipoapneas obstructivas una categorización de gravedad en función del número de apneos e hipoapneas por hora, y para considerarlo moderado tiene que estar entre 15 y 30, creo recordar en memoria, ¿vale? De hecho, para el diagnóstico hace falta que haya más de 15 hipoapneas o apneas por hora para considerar el diagnóstico simplemente basado en el número de apneas o hipoapneas, ¿vale? La máxima afectación de estos problemas respiratorios durante el sueño no es en niños, es en personas normalmente por encima de los 40-45 años, ¿vale?, con sobrepeso, en los que cuando se tumban a dormir, todo el peso de la caja torácica hace presión y dificulta la expansión pulmonar. Por lo tanto, a 3 tampoco. ¿El sueño suele ser poco fragmentado? No, precisamente lo que pasa es que con tanta dificultad respiratoria en algunas apneas y hipoapneas el paciente se despierta con falta de aire, ¿vale?, con la sensación de que no está pudiendo respirar bien. El sueño se convierte en un sueño muy fragmentado. Por lo tanto, en la 234, que es idéntica para absolutamente todas las versiones, la respuesta correcta es la 1, ¿vale? Versión 35 es la siguiente que nos toca. Vale, por ahí cantada, ¿cuál es? Versión 335. Se corresponde con la nuestra, con la entrevista de evaluación psicológica es un instrumento, y dice opción 1, necesariamente cuantificado, opción 2, necesariamente sistematizado, opción 3, necesariamente tipificado, opción 4, puede un instrumento ni cuantificado ni tipificado. La oferta es la 4, porque realmente una de las cosas que nos permite la entrevista es una flexibilidad absoluta, ¿vale? Tenemos entrevistas muy estructuradas, entrevistas absolutamente libres, pero realmente, ¿vale?, tenemos una amplia variedad de opciones, por lo tanto no podemos decir que todas las entrevistas sean siempre tipificadas, siempre cuantificadas, siempre sistematizadas. Es un instrumento que de entrada puede seguir cualquier tipo de formato, ¿vale?, a ese nivel. Chicos, la 17 que preguntabais también, es esta misma que acabamos de hablar, de cómo son las entrevistas, ¿vale? Un momento de la pregunta que hemos hablado antes de la hipercapnia, no es más de la hiperventilación. A ver, en la hiperventilación aparece hipercapnia, pero aparece hipercapnia porque al disminuir la aportación de oxigenación aumenta. Pero hipoapneas, cuando disminuye la concentración de oxígeno, lo que se sustituye es dióxido de carbono, que debería estar saliendo y no sale, ¿vale? Nos está quedando acumulado en sangre. Lo tenéis tal cual entre los criterios diagnósticos de las apneas o hipoapneas, lo tenéis incluido como uno de los criterios diagnósticos en uno de los trastornos del sueño, ¿vale? También, ¿vale? Versión 5, pregunta 40 es la siguiente, ¿vale? Que se corresponde con... Bueno, estoy tirando el piso, si alguna no es mía la va a explicar mis compañeros, ¿eh? 41, ven aquí, Lara, de mis... 49, ven, mis amores, igualmente. Ven. Le doy bienvenida a Lara, que va a ser la profe que os enseñe mogollón de experimental. Nos preguntan la 49 y nos han preguntado la 240, ¿vale? 230, eso, mira, te lo cedo. Gracias. Creo que aquí se me oye. Vale, toda la 230, ¿vale? En la 200... Bueno, no aquí, ya no pasa nada. A ver, 230, la opción nos pregunta por la incorrecta. La única que es incorrecta es la 4. ¿Por qué? Porque la opción 1 nos dice, la aplicación de las paramétricas como el ANOVA exige el cumplimiento de supuestos tales, y nos dice los 3 supuestos básicos para poder aplicar pruebas paramétricas. Eso está ok. Normalidad, que es la opción 2, puede analizarse mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección del EFOS cuando daños muestrales superiores a 50. También está tal cual, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente lo de tamaños superiores a 50 no se aumenta mucho, no es una cosa que aparezca en los manuales más importantes, pero es correcta. La Pleven se aplica para analizar el supuesto de homocelasticidad, también es correcta. ¿Cuál es la parte incorrecta de la opción 4?
no es mera frase, dice, la independencia de las observaciones puede realizarse mediante el test de Durbin-Watson. Eso es correcto. Lo que es incorrecto es lo que viene después, porque dice, una de las estrategias más eficaces para garantizar el cumplimiento de este supuesto es utilizar diseños de medidas repetidas. Precisamente estamos hablando de independencia entre las puntuaciones. Si utilizamos medidas repetidas, la segunda medida va a estar en relación con la primera. Esto no garantiza la independencia entre ellas, ¿vale? Esa sería la parte que hace que sea incorrecta. Y habéis dicho es la 49. Vale, la 49 nos pregunta la correcta. Aquí hemos tenido algunas dudas en el equipo porque dudábamos entre la 3 y la 4, por correcta, ¿vale? Sin embargo, es que la 4 es estrictamente correcta. La aleatorización es una técnica de equilibración que nos va a permitir reducir el sesgo de selección. Yo con la 3, que hay una especificación que nos escama un poquito porque dice tanto los intersujeto como los intrasujeto, que nos parece que es un poco forzado como para que esta opción sea completamente correcta. Además, esta respuesta no tiene en cuenta que existe dentro de lo que es la aleatorización de momentos, la aleatorización con respecto a sujetos y la aleatorización con respecto a los tratamientos, ¿de acuerdo? Como opción parece que no tiene mucho en consideración esto, hemos pensado que es bastante más correcta la 4. Aunque podría haber cierta controversia, pero lo que está claro es que ni la 1 ni la 2, porque la 1 nos de diseños experimentales y cuasi experimentales, asignación aleatoria, y sabemos que la asignación aleatoria en los experimentales sí, pero en los cuasi no, precisamente esa es la diferencia entre ambos. Yo creo que en principio se queda explicado. Toma. Venga, ¿le ves por aquí? ¿La quieres hacer tú, Angélica, la de la enuresis otra vez? Venga. Pregunta. ¿En qué fase del sueño se produce la enuresis nocturna? Puede ser que sea alguna, como se dijera, que puede aparecer en todas sin distinción. Y eso es la Angélica, pero había ser en cualquier fase del sueño, pero al preguntar habitualmente, está preguntando por durante el sueño la fase más típica, y es el primer tercio de la noche. Preguntarte por habitualmente ya la opción, miro para me pienso que está, la opción de a cualquier hora de la noche se queda un poco coja, porque al preguntar algo típico es como más corto, ¿no? Como si te estuviera preguntando por una fase, ya de por eso podría ser, pero bueno, el M4 viene tal cual que el primer tercio de la noche, aunque podría producirse en otras fases, pero es más típica en ese momento. Esta es de bio, seguro. A ver, ¿cuál es? Tiene Ania, que tiene muchas, se ha quedado con ganas de que tiene que decir la palabra fornicación, que no he mencionado, y tiene que decirla. Es trabajo en equipo, señoras y señores. O sea, a ver. Espera, ¿cuál era la que tenía? Ya me he puesto nerviosa. Versión 1 preguntan que para nosotros es 8. ¿No? Vale, sí. Sin más. Síndrome que consiste en un cambio en la calidad de la voz que puede dar lugar a la aparición de un acento extranjero, es tal cual la definición de disprosodia, ¿vale? No tiene más. Y según lo que hemos estado buscando, aparece sobre todo la fascia motora. La disprosodia pone que aparece sobre todo en el Parkinson y la hiperprosodia también en la fascia motora. Pero bueno, la definición tal cual es de disprosodia. O sea, que esa es tal cual, pregunta de definición, ¿vale? Y viene así. No sé cuál es el siguiente. Más preguntitas. Preguntan por aquí la evaluación. Alguien ha preguntado, Natalia ha preguntado en la versión 4, pregunta 26. Pues venga, familia. Pues nada, me lo voy a quedar así. La pregunta 26 que nos pregunta sobre cuándo debemos evaluar las conductas suicidas es una pregunta, como hemos dicho, más orientada a la clínica que algo que se pueda memorizar. No obstante, en cualquier manual de evaluación que va un poco más enfocado a la clínica de autor, sí que nos habla de que, aunque no haya factores de riesgo para una conducta suicida o autolítica, siempre debemos explorarlo. Y esto es así, cuando seáis residentes lo veréis, aunque la persona no nos dé ningún indicio de que tenga depresión, de que tenga alguna intención autolítica o suicida, siempre hay que explorarlo. Con lo cual, la opción correcta es la 2. Aunque no haya factores de riesgo, pero bueno, me estáis oyendo. Aunque
aunque no haya factores de riesgo de conducta suicida, siempre se preguntan, ¿vale? Así que la opción correcta la 2. Perfecto. Pregunta en la versión 5, perdonad, la pregunta 5 de la versión 1, que sospecho que va a ser, es la de... pregunta 2, que es de biología. Fran, tienes 3 segundos mientras llegas para ubicarte. Pregunta 5 de la versión 1, ¿vale? Lee la pregunta porque ellos no tienen las mismas versiones. Bueno, te dice que la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico que se relaciona con la degeneración de las neuronas y las 4 alternativas son el sistema mamilotalámico, el sistema colinérgico del prosencefalosal, sistema estriado o sistema serotoninérgico del núcleo del RAFE. La correcta es la 3. Básicamente el tema del Parkinson, sabéis que hay 4 vías dopaminérgicas, la nigroestriada es la que se encarga del tema más motor, los síntomas piramidales y extrapiramidales, y son los que intentan fallar en el Parkinson cuando disminuye el dopaminérgico y causa estos síntomas de más rigidez, etcétera. Temblor, ¿vale? O sea, no habría lugar a dudas. La correcta es la número 3. Tenemos hoy overbooking de... Va a poder responder 2 o 3 preguntitas más, pero estaba preguntando antes. Antes de las 6 y poquito, ya podéis meter vuestros resultados en el Estimapir con vuestra versión del examen y entonces os dan vuestros resultados con la plantilla que nosotros hemos elaborado. ¿Esas 3 van a estar disponibles? Sí, hoy tenéis que dejarnos que nos las pongan bonitas en maquetación, porque ahora mismo las tenemos de andar por casa, ¿vale? Pero los próximos días las vamos a colgar y las vais a tener acceso. Pero aún así, si lo queréis corregir ya, lo tenéis a través del Estimapir, ¿vale? Venga, chicos, un par de preguntitas más. Versión 3 de examen, pregunta 165, ¿cuál es? Vale. A ver, de tratamientos, pues que se voy a acercar aquí. 177. Ah. Toma. Yo la pregunta, la técnica recomendada por el NIDA para el tratamiento de la adicción a la cocaína es reforzamiento comunitario con terapia de incentivo. En lo que se refiere a la terapia de incentivo, los puntos obtienen. La respuesta que creemos correcta es resultado negativo en el análisis de orina, ¿vale? Si el objetivo del programa es disminuir, o sea, eliminar la cosa adictiva, pues la mejor manera de saber que no ha consumido es con la orina, y por tanto eso es lo que se refuerza, ¿no? ¿Vale? No tanto la participación en las terapias y nada de eso, lo que nos interesa es que el sujeto deje de consumir, ¿vale? ¿Me decís alguna versión, una pregunta 14? Pregunta 14. Vamos por riguroso orden, ¿eh? La 33. Evaluación, ¿me habláis de la nominación de pares? ¿Otra vez, evidentemente? No, tú lo mejor. Forma, a ti. Sí, bueno, otra pregunta, esta sí que viene en manual, literal, de lo que nos están hablando, os leo la pregunta, los procedimientos sociométricos aplicados a la infancia y la adolescencia, ¿qué estrategia utiliza el número de lecciones y deshaces que recibe un individuo? Esta es la típica prueba en la que se le pregunta a los niños, ¿con quién te estarías al lado y con quién no? Pues la prueba, que lo sepáis, es la que se llama nominación por los iguales, con lo cual es la opción número 1 la correcta. Todas las demás, a quién no es correcta, puntuación por los iguales tampoco, y escala de apreciación de los compañeros, pues más genérico. El nombre de esta prueba es nominación por los iguales. ¿Vale? La última que tenéis por aquí más, pero nos están metiendo presioncilla, ¿vale? Para acabar, la pregunta 63 de la versión 3. Nosotros tenemos como... Ven, mire de qué es y vamos organizando, si mía lo bordamos. 119 en mi manual. ¿Vale? Aunque el DSM 4TR y 5 y la CIE para el concepto de trastorno de la personalidad es bastante similar, no es tanto para la opción 1, número de trastornos, prácticamente el mismo número de trastornos. La CIE saca el esquizotípico, pero prácticamente el mismo número. El impacto a nivel laboral los reconocen como criterios, una afectación a nivel funcional, a nivel de cognición, de control de impulsos. La 3 también es correcta, las repercusiones a nivel
interpersonal reconocen los dos, que varían en la nación y la clasificación de los trastornos, porque el DSM lo organiza en torno a los conceptos clusters, ¿vale? Cosa que la CIE no hace de forma explícita, ¿vale? Estamos teniendo aquí algunas preguntillas más, no va a dar tiempo a ir contestando todas, ¿vale? De todas formas, como os hemos indicado, en vuestra plantilla tenéis, a través del Estimapir, vais a poder contestar ahora con vuestra plantilla y en los próximos días vais a tener las plantillas disponibles, los que sois alumnos nuestros, la vais a tener colgada a través del foro, ¿vale? Y las dudas que falten por responder vuestras, pues nos las transmitís a través del foro como hacemos habitualmente, ¿vale? ¿Alguna cita más que añadir? Sí, Para ti. vamos a despedirnos todos. Vamos para allá. Rocío. Nos vamos a despedir, igual que como hemos empezado. Déjame decir una cosilla del Estimapir. Va a decir una cosa, Celeste. Que no he salido hoy. Chicos, hola los del online. El Estimapir. Ha habido mucha gente, unos 30 o 40 personas que han metido sus datos antes de las 18, que era la hora en la que estaba la plantilla. La gente, evidentemente, nos la hemos tenido que cargar para poner a funcionar la aplicación. Así que nada, a partir de ahora sí los podéis meter, pero los datos de antes, contraseñas, usuarios, volver a registraros y a meter la plantilla otra vez, que ahora ya está operativo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como iba diciendo, que nos despedimos igual que hemos empezado, con todo el equipo que ha ido aquí, que ha trabajado arduamente, tanto ayer por la noche de madrugada como hoy durante todo el día. Ha sido un trabajo increíble el que han hecho estos grandes profesionales, estos grandes profesores y tutores de APIR. Y recordaros que para el que todavía no se haya apuntado a la academia, todos seguimos teniendo en vigor este 3x2, que siendo bastante tirón y bastante éxito, y pues lo hemos prolongado en principio hasta el día 28 de febrero, con lo cual si hay algún rezagado pues que no se haya apuntado con nosotros, pues que tiene todavía un día. Y lo que también queremos recalcar es que queremos que metáis todos los datos en el Estimapir y que animéis a compañeros de otras academias a que lo metan, porque cuantos más seamos en el Estimapir, pues vamos a tener una estimación más real de vuestro puesto. Es decir, si consideramos el hipotético caso de que 4.000 personas vean los datos en el Estimapir, es altamente probable que ese resultado va a ser el vuestro definitivo, ¿vale? Con lo cual, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, y si no, pues nada, nos despedimos del PIR, ¿no? De este PIR 2016. A nuestros alumnos, mucha suerte. El PIR que pasará a la historia como el PIR de la fornicación, ¿no? Que bueno, pues mucha suerte a todos y que disfrutéis del domingo. Para PIR, Gracias para ti. Muy bien.